días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Biblioteca Lilia Margarita Guzmán y García. Agradezco a todos su amable presencia. Nos acompañan en el presidium el doctor en Arquitectura Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, director de la Facultad de Arquitectura. El doctor Javier Guzmán Urbiola, investigador del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de esta facultad. Y la doctora Gladys Martínez Aguilar, profesora de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Agradezco a la coordinación editorial, al equipo del arquitecto Lorenzo Rochacito, por su ardua labor y fino trato para la edición y presentación de Ulúa, el fuerte que circunda el mar. Destaco la presencia del doctor Javier Cortés Rocha, profesor emérito de nuestra querida facultad. El libro que hoy se presenta, Ulúa, el fuerte que circunda el mar, es parte del trabajo colectivo multidisciplinar derivado del proyecto PAPIT IN 402-321, el legado técnico constructivo de los ingenieros militares a la arquitectura de la Nueva España en el siglo XVIII, cuyo objetivo principal persigue determinar los aspectos tipológicos y constructivos aplicados por los ingenieros militares en su ejercicio profesional. Los autores de los capítulos, especialistas todos en arquitectura militar, forman parte de este proyecto y pertenecen a las universidades españolas de Almería y Sevilla y a las mexicanas Cristóbal Colón, Veracruzana y la UNAM, así como al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con mucho gusto, cedo la palabra al doctor en Arquitectura Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, director de la Facultad de Arquitectura, a quien le agradezco su disposición para presentar este libro y su apoyo incondicional para el desarrollo de nuestras capacidades docentes en la diaria labor de la enseñanza, investigación y difusión de la arquitectura. Adelante. Muchas gracias, doctora Cejudo. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor estar aquí para la presentación de este libro, el Ulúa, el fuerte que circunda el mar, de Pedro Luengo como coordinador, y Ignacio López Hernández y Mónica Cejudo como compiladores. Dar crédito muy amplio al doctor Javier Guzmán Urbiola, aquí presente, que siendo él coordinador editorial, se recibió esta propuesta de la doctora Cejudo, que es una trabajadora incansable. Tenemos en cola 3 títulos más, ya también con vistas a publicarse. Felicitarla desde luego por su labor y felicitar a los miembros de los equipos, a las y los miembros de los equipos que ha formado para llevar a cabo estos trabajos de investigación tan interesantes y tan profundos y profesionales, desde luego. En este caso, el libro que contiene estos capítulos, que no enumeró la doctora Cejudo, me voy a permitir hacerlo yo: Ulúa Arqueológica, de Judith Hernández Aranda, Roberto Jesús Ávila Hernández; Los Ingenieros de Ulúa, de Gladys Martínez, que aquí nos acompaña; Desvelando un proceso constructivo, de Pedro Luengo; San Juan de Ulúa en el sistema defensivo del Caribe mexicano, de la propia doctora Mónica Cejudo; Modelos de fortificación en el Caribe para una comprensión del sistema defensivo veracruzano, de Ignacio López Hernández; y luego los maravillosos planos de San Juan de Ulúa, obtenidos en archivos, en particular, si no me equivoco, del archivo de Indias en Sevilla. Y bueno, una bibliografía muy rica. Yo, como parte del prólogo, más bien de la presentación de este libro, escribí que el conocimiento de la historia de los edificios que forman parte de nuestro patrimonio supone una responsabilidad para las y los estudiosos contemporáneos. Para mantenerse en pie, muchas de estas construcciones han asumido con el paso del tiempo funciones distintas a las que motivaron su construcción original, creando una suerte de palimpsesto histórico. De esta manera han transformado en espacios culturales, referencias urbanas o emotivas para la comunidad local, objeto de estudio para nuevas generaciones de arquitectos o motivo de inspiración para profesionistas en activo que tienen oportunidad de intervenir para restaurarlos o darles nuevos usos. Si las acciones son afortunadas, estos edificios suelen impactar con un significado nuevo y dinámico a sus usuarios contemporáneos,
tanto locales como externos, al convertirse en reclamos culturales o turísticos de visitantes que buscan una experiencia sensorial o histórica distintas. ¿Quiénes de quienes hemos visitado el puerto de Veracruz no hemos gozado el paseo por San Juan de Ulúa? Entre este patrimonio inmueble preservado en México, la fortaleza veracruzana de San Juan de Ulúa ocupa un lugar protagónico. Garante de la paz durante la época virreinal, fue también vanguardia portuaria en cuanto a su equipamiento, así como temido destino forzado para condenados de toda América y comunidades afrodescendientes esclavizadas. Con todo esto, la historia del edificio, aún por desvelarse en toda su extensión tras casi 500 años de construcción, es la memoria de sus alarifes, ingenieros, sobrestantes, proveedores de materiales, canteros, carpinteros, esclavos forzados y también la de sus familias cuando los acompañaron a Veracruz. El devenir de San Juan de Ulúa desde la época prehispánica hasta la actualidad es el de Veracruz, de México, del Caribe y un capítulo fundamental de la historia del continente y de las corrientes globales que cruzaron el Atlántico y el Pacífico durante siglos. Solo desde el conocimiento de este patrimonio a través de métodos científicos actualizados y de aproximaciones multidisciplinarias y multiculturales será posible ofrecer un discurso compartido requerido para las comunidades globalizadas del siglo XXI. Este libro de Mónica Cejudo y Pedro Luengo, académicos respectivamente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Sevilla, aporta un material sorprendente y una información de gran valor para comprender el desarrollo de este ícono de la arquitectura militar novohispana y mexicana. Felicitaciones, Mónica, felicitaciones a los autores y que tenga mucho éxito esta publicación. Muchas gracias. Gracias, querido doctor del Cueto. Un libro sobre murallas es un paseo entre ruinas y andamios, pedazos, fragmentos, columnas, sótanos, cimientos, pero también torres y contrafuertes, enclaves erizados de almenas, construcciones inverosímiles, dictadas por el miedo o la supervivencia. Esto dice la contraportada del libro Grietas acerca de las murallas, de Pedro Soler Frost, y aprovecho estas palabras para solicitarle al doctor Javier Guzmán Urriola que nos ilustre, como siempre lo hace, y a quien le agradezco infinitamente su entusiasmo por esta nueva publicación de la facultad. Gracias y buenos días otra vez a cada uno de ustedes. Yo voy a leer 4 cuartillitas y espero entusiasmarlos para que descarguen el libro o lo compren. Ulúa, el fuerte que circunda el mar, es un libro colectivo en formato electrónico descargable de modo gratuito, coordinado por el doctor Pedro Luengo de la Universidad de Sevilla y con el trabajo como compiladores de los doctores Ignacio López Hernández, también de la Universidad de Sevilla, y de Mónica Cejudo, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, orgullosamente. Los doctores Carlos Chanfón Olmos, Luis Ortiz Macedo y Javier Cortés Rocha, aquí presente, han destacado en sus libros la importancia de entender la labor de los ingenieros militares desde el final del siglo XVI hasta el XVIII, pues antecedió con mucho a la de los arquitectos formados en las academias de arte a partir del XVIII de finales, ya que ellos contribuyeron como ningún otro grupo gremial a la introducción de un enfoque científico y técnico donde prevalecía lo práctico sobre lo especulativo aplicado a la construcción y más tarde a la implantación del estilo neoclásico fundamentado en las ideas ilustradas. Lo anterior no puede pasarse por alto dada su aportación a la formación de la modernidad. En esta línea, supongo, aquellos maestros habrán persuadido a muchos de sus alumnos a continuar ahondando en el tema. ¿Por qué? España e Inglaterra sostuvieron entre 1500 y 1821 innumerables guerras, quizá más de 10. Durante el mismo periodo, la península ibérica y Francia no se quedaron atrás.
Piensen lo que quiere decir en 300 años sostener 20 guerras internacionales, algunas solo marítimas. Puesto que se trataba de 3 potencias atlánticas, buena parte de sus disputas se dirimieron en dicho espacio físico. Eso sin contar los asedios innumerables de piratas a la zona. Son múltiples y fundamentales las consecuencias geográficas, políticas y económicas que a lo largo de esos 300 años de enfrentamiento, específicamente en el 18, acarrearon a esos países. España tuvo que contemplar, aquí me salto un pedazo para ser más breve, España tuvo que contemplar el apoderamiento impune que hizo Inglaterra de Jamaica, la progresiva invasión, en cuanto empezó a ser muy importante el palo de tinte en las costas de Campeche y Yucatán, la penetración inglesa hasta apoderarse de Belice. En 1762 tomaron La Habana y Manila, con lo que suspendieron el comercio. Al final del 18, España tuvo que decretar el comercio libre en sus puertos por los bloqueos navales. Pero una consecuencia fundamental que hoy a los arquitectos mexicanos y españoles interesados en la historia, la construcción y el patrimonio les atañe fue la edificación de un gran y estructurado sistema de murallas, fuertes, baluartes e infraestructura portuaria militar a lo largo y ancho del Caribe, justo en las rutas que las flotas debían transitar para abastecer a las provincias o recoger de ellas sus tesoros a fin de transportarlos a la metrópoli o a los mercados de Oriente. Una razón más, por si faltara, que hace incluir en esta historia a Acapulco y Filipinas, que no se encuentran precisamente en el Caribe. Desde el siglo XVI, un lugar pues importantísimo, de manera natural en ese sistema, lo ocupó la entrada y salida atlántica de Nueva España, el puerto de Veracruz y, por supuesto, el fuerte defensivo de San Juan de Ulúa. En este libro, Judith Hernández y Roberto Ávila escribieron sobre la arqueología en San Juan de Ulúa. Gladys Martínez, también aquí presente, sobre los ingenieros militares. Pedro Luengo hizo un catálogo de los procesos constructivos detectados en el fuerte, eliminando de su centro de atención, de su foco, a los ingenieros, precisamente los artífices por antonomasia, y de quienes existe más información. Ahora explicaré por qué. Mónica Sejudo analizó el papel del fuerte dentro del sistema defensivo del Caribe mexicano. En tanto, Ignacio López Hernández eligió hablar sobre los modelos de la fortificación, de las fortificaciones en la zona. Todo ello da como resultado el presente panorama monográfico sobre San Juan de Ulúa. Durante el arranque del siglo XVI, sobre el arrecife de la Gallega, frente a la actual ubicación del puerto de Veracruz, se erigieron obras elementales desde 1540. Un muelle, una torre, el desplante del muro de las argollas y sobre palafitos cubiertos con tejamaní, galerones para alojar a los esclavos, lo cual pareció implicar un gran esfuerzo. Sin embargo, los trabajos más destacados fueron los realizados por el capitán Cristóbal Verazo, quien participó en la definición y adelanto del mismo muro de las argollas a consecuencia del asedio del pirata John Hadwin en 1568, por su carácter de área de embarco y desembarque de mercancías, todo esto hacia 1570. Mientras tanto, el ingeniero Battista Antonelli dejó una serie de recomendaciones a realizarse entre 570 y 590. Posteriormente, el mismo Antonelli y el ingeniero Adrián Bott se ocuparon de conseguir la ciudad de Veracruz y Ulúa como un binomio defensivo entre 590 y 618. Al final del siglo XVII, a raíz del ataque del pirata Lorencillo en 1683,
en Ulúa se decidió levantar una verdadera fortaleza defensiva con troneras, baluartes, 4 cortinas y espacio suficiente para colocar artillería eficiente. El artífice de lo anterior fue el ingeniero Jaime Frank, quien lo realizó entre 1688 y 1693, usando mano de obra esclava y en ese momento crecientemente mano de obra de presos. Para 1702 aún se encontraba terminando su obra y al parecer viviendo duros momentos, pues no se le permitió pasar al Darién, protegido por un virrey, a Panamá, digamos. En tanto su encargo le fue asignado a otra persona, a Pedro López. Por coincidencia, el mismo año, y este dato a mí me encanta, Frank fue encontrado en su celda degollado. Esta es una historia de murallas, de bastiones, pero también es una historia de asesinatos, y vamos a ver al rato hasta de espías. Entre mediados y finales del 18, a los preponderantes cuarteles y baluartes de Ulúa les surgía mantenimiento, pero ya que Nueva España se había erigido para ese momento como la primer productora de plata a nivel mundial, la metrópoli no halló solución más lógica y práctica que responsabilizar a Nueva España de la compleja red de fortificaciones ubicada en su territorio, pero también en Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Trinidad, Florida, antes de la guerra de los 7 años, porque después de la guerra de los 7 años se tuvo que ceder Florida. Por último, por medio de los llamados situados, que eran fuertes flujos de la divisa más estable, el dólar de la época, que era la plata novohispana, la plata amonedada, ubicados esos flujos para su circulación en el Caribe, haciendo lo anterior posible, ya que con ellos se transportaron materiales de construcción, se pagaron otros materiales de producción local, se liquidaron servicios y desde luego la mano de obra no esclava. Respecto a cada uno de los artículos en el libro, el texto de Judith Hernández y Jesús Ávila sorprende leer ahí, ver los dibujos de los cortes de resultados de las campañas arqueológicas y enterarnos que son rellenos de huesos de bovinos con los que se hicieron los enrasados y son metatarsos, mandíbulas, incluso cráneos completos, todos asociados a las obras del ingeniero Frank, quien también echó mano para solucionar la cimentación incluso de viejos cañones, hincándolos en los ángulos del conjunto. La información de este artículo, producto de las diversas campañas arqueológicas en el lugar, apoyaron, y esto es también importantísimo, infinidad de decisiones durante su restauración. En el artículo de Gladys Martínez resultan, para mí, muy interesantes las acusaciones a Adrián Bot de espionaje y su encarcelamiento durante 7 meses, porque además eso llevó a los investigadores a hacer la labor siguiente, puesto que se le incautaron sus bienes. Gracias a ello, los investigadores pueden conocer la composición de la biblioteca con la que viajaba y a partir de ahí hacer una serie de inferencias y conocimientos, cosa que, hombre, a mí me encantaría que abundaras en ello, porque, bueno, por una serie de otras historias que no vienen ahí. Es sugerente por su riqueza la versión de Pedro Luengo, quien destaca no a los grandes ingenieros, ya lo adelanté, sino una verdadera multitud de personajes menudos con nombre y apellido: canteros, herreros, carpinteros, calderos, esclavos, no esclavos, envueltos en una serie de encargos, conflictos, aspiraciones,
y cómo toda esa vida llena de abalorios delineó un edificio hoy patrimonial. Ahora abundaré en lo que no escribí antes por razones de espacio. Decir nada más que Mónica Cejudo analizó el papel de San Juan de Ulúa dentro del sistema defensivo del Caribe mexicano es injusto. Ella en realidad partió de ese marco para hacer la historia sintética no solo del mencionado conjunto, sino de Campeche, Bacalar, Cizal, Champotón, así como de 23 torres vigías que se encuentran en el norte de Yucatán. Explicó el intercambio y la complementariedad entre estos conjuntos y fuertes, y no contenta con eso, glosó los planos y mapas existentes de cada uno para hacer un diagnóstico de su estado de conservación, porque también los recorrió, y cerrar con una serie de recomendaciones, algunas de sentido común. En un artículo de este tipo no puede llegarse a más, como por ejemplo no cubrir con aplanados, no cubrir los aplanados y mamposterías con pinturas industriales, o no usar los monumentos como basureros. Es este, junto con el de Pedro Luengo y el primero de los arqueólogos, de entre los artículos contenidos en el libro, para mí, de los más útiles. Finalmente, Ignacio López Hernández contribuyó con un artículo provocador que parte del entendimiento del patrimonio fortificado veracruzano asociado a los ejes geoestratégicos marcados en los territorios novohispanos y los englobados en la realidad del Caribe. Observó cómo se proyectaron las distintas propuestas del sistema fortificado veracruzano dentro de las dinámicas defensivas que se dieron en la región durante la Edad Moderna, poniendo énfasis en el siglo XVIII. El libro contiene, pues, como ustedes espero habérselos transmitido, un compendio de conocimientos y enfoques con información de primera mano que actualiza mucho de lo que sabíamos sobre el tema, porque sus autores, todos adscritos a centros de investigación académicos en ambos lados del Atlántico, no dejaron archivo público, privado, biblioteca, colección, repositorio sin revisar. Pero esa información la han ordenado e interpretado con trabajo de campo y explicaciones sugerentes, como espero haber transmitido. Los textos del libro son impecables y el trabajo que se le dedicó a su edición es de reconocerse. Aquí está Armando, a quien, bueno, Armando y Ana Segovia en particular, ¿no? Que el trabajo del aparato crítico es minuciosísimo, ¿no? Y para cerrar, bueno, una aportación más, y ya lo adelantó el director, y muy destacada, es la reproducción de una enorme cantidad de planos con gran calidad, muchos de ellos desconocidos hasta ahora, al menos para un público amplio. Todos son descargables de manera gratuita, una oferta muy generosa a condición de dar el crédito a la fuente. Más de la mitad del libro está dedicada a desplegarlos para que los interesados puedan revisarlos a detalle. Mil gracias por la invitación y felicidades por el libro. Mónica. El trabajo realizado por los ingenieros militares dio vida a la cartografía que hoy es objeto de estudio en el ámbito arquitectónico. Como labor vinculada al arte, presenta un alto nivel de detalle en los planos, lo que muestra la gran capacidad técnica y científica de dibujantes y proyectistas. Hablar del fuerte de San Juan de Ulúa como parte del sistema de defensa del Caribe mexicano corresponde a una fortificación que sirvió de ejemplo de lo que supondrían las fortificaciones para Nueva España y de los territorios que administraba. En lo que se refiere a la historia del país, la importancia de San Juan de Ulúa es abrumadora. Es el sitio más antiguo del México virreinal y es testimonio no de uno, sino de numerosos hechos históricos de gran trascendencia.
Y es precisamente el valor histórico, monumental, científico, técnico y artístico de la arquitectura militar lo que motivó esta aventura cultural. Este libro es el primero, si nos dejan, de una pretendida colección. Por último, cedo la palabra a la doctora Gladys Martínez, quien realizó su tesis sobre la arquitectura militar de Veracruz en el posgrado de esta facultad, tesis galardonada en el Premio Francisco de la Maza de Lina y que contribuyó a la consolidación de esta línea de investigación. Adelante, doctora. Gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, agradezco a los organizadores del evento por la invitación a participar en esta presentación, por supuesto al doctor Juan Ignacio del Cueto, director de la Facultad de Arquitectura, a la doctora Mónica Cejudo, compiladora del libro y líder de uno de los proyectos que dan origen a esta publicación, y asimismo saludo al doctor Javier Guzmán Monreal, quien nos acompaña y engalana el evento. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Ulúa, el fuerte que circunda el mar, es una obra editorial en donde confluyen dos proyectos de investigación que de alguna manera ya se ha relatado aquí. El primero, modelos de fortificación para la defensa del Caribe Occidental, de 1763 a 1825, el Plan PAI de 2020 de la Junta de Andalucía, y el segundo, el proyecto PAPID INA 402321 de la DIGAPRO. El legado técnico-constructivo de los ingenieros militares a la arquitectura de la Nueva España en el siglo XVIII. Precisamente, este último proyecto ha sido excelentemente coordinado por la doctora Mónica Cejudo, y encontrándonos en el tercer año de trabajo, podemos ya ver resultados como el que hoy nos ocupa. La investigación sin la difusión al público no tiene sentido. Los investigadores, además de la práctica indagatoria, tenemos el compromiso con la sociedad de fomentar el reconocimiento y la resignificación del espacio y el territorio para sustentar las memorias colectivas. Bajo esta directriz, la historia de la arquitectura militar no ha sido agotada, y la realización de proyectos de investigación permite valorar que aún hay mucho que decir. Ulúa, el fuerte que circunda el mar, ha tenido también el objetivo, además de lo que ha mencionado la doctora Cejudo, de coadyuvar a la actualización de la narrativa constructiva del fuerte más importante de la Nueva España, San Juan de Ulúa. El puerto, considerado la llave del virreinato, pues era el acceso principal al territorio, un nodo clave de encuentro social, comercial y político para la dinámica de la monarquía hispánica, y además punto de conectividad entre las principales rutas de movilidad marítima y terrestre que unían a tres continentes, Asia, América y Europa. El libro, desde el título, destaca la inseparable relación de la edificación con su contexto natural. Identificado como una pequeña isla, ofreció cualidades únicas como fondeadero para los navíos españoles. Pero su elección propició una relación tormentosa, siempre plagada de complicaciones para ejecutar la vocación para la cual fue elegida. Pese a ello, durante el virreinato va configurando con su entorno el binomio de puerto fortificado y ciudad amurallada con Veracruz, un vínculo dinámico que ha continuado hasta la actualidad. Si bien ya no son sitios defensivos de imperios, se ha modificado la geografía del asentamiento a lo largo del siglo XX también, y lo que ha enlazado y absorbido al islote, tomando de este su función portuaria. Así, la historia de Ulúa es siempre compleja y atractiva, a tal manera que su importancia ha generado diversas interpretaciones de la fortificación. Desde los relatos de viajeros en las diferentes etapas del desarrollo de la obra, que describen el ambiente climático del lugar, su sorpresa al ver el contraste del surgidero comparado con otros puertos españoles, y las dificultades de la vida social de aquellos tiempos. La llegada de piratas y corsarios motivó también diversas apreciaciones como un sitio asediado, vulnerable y violentado por aquellos terribles personajes que aún se mantienen en la memoria colectiva como una presencia que puso en evidencia las fallas e ineficiencias del fuerte. Por otra parte, la mirada de sus constructores pone en manifiesto los retos enfrentados por la topografía marítima, impregnada de arrecifes de coral, conformando cayos y elevaciones, los desafíos de la llegada de fenómenos naturales conocidos en la región como nortes, los problemas para la ejecución de las obras por falta de materiales constructivos, de una capacitada mano de obra o de la atención prioritaria por parte de la monarquía para cubrir las necesidades de protección del fuerte.
y como lo señala Hernández y Ávila, las constantes disputas entre las autoridades de la fortaleza, los ingenieros constructores, las autoridades locales y los oficiales reales por los recursos para construir las obras de fortificación, aunadas a los constantes problemas financieros de la corona española, provocaron que estas obras siempre estuvieran en estado ruinoso. Así, a San Juan de Ulúa se le puede apreciar desde diferentes perspectivas, y en la complejidad de los fenómenos que envuelven a esta fortificación, recupero el objetivo del presente libro. Se trata de propiciar nuevas narrativas a partir de ofrecer la documentación gráfica y resultados de recientes investigaciones sobre los primeros siglos de ocupación del islote, que permitan a los autores conocer aquellas características que envolvieron al fuerte de San Juan de Ulúa hasta el siglo XVIII y a la vez comprender la significación que tiene en nuestra contemporaneidad. Para propiciarles nuevas miradas, Ulúa, el fuerte que circunda el mar, se organiza en dos secciones que permitirán conocer el desarrollo constructivo de la fortaleza. En la primera se presentan los resultados recientes de investigaciones que destacan su relación con el entorno natural y cultural, los componentes sociales, políticos y técnicos, en donde arqueólogos, arquitectos e historiadores describirán el sitio desde diversas perspectivas, integrando nuevos hallazgos e interpretaciones. Como se ha mencionado ya, es un equipo conformado por diversas instancias y universidades. En la segunda parte se incluye la reproducción de proyectos y registros planimétricos de la fortaleza. Destaco precisamente que la publicación compila un total de 78 planos, provenientes de diversos fondos, de archivos y bibliotecas, destacando, como también ya se ha mencionado, el Archivo General de Indias, el General Militar de Madrid, el Archivo Cartográfico y Geográfico del Ejército de España, así como los fondos de las Bibliotecas Nacional de España, de Francia, General Hispánica, entre otras fuentes. El libro debe ser una fuente para la construcción del propio conocimiento de cada lector, un catálogo de consulta de la planimetría contenida que fundamentará la apreciación y comprensión del fenómeno de edificación de la obra, mostrando una panorámica de proyectos en donde veremos cómo se percibe y registra el perfil de la isla, desde una forma irregular con escasa elevación sobre el nivel del mar hasta la delineación del reconocimiento completo de la isla de la Gallega. Por lo que comprenderemos cómo en el siglo XVI el muro de argollas, sus torres y construcciones de madera se desplantan sobre una superficie de 8.800 metros cuadrados y cómo para el siglo XVIII se ubica el conjunto del cuerpo principal y obras exteriores sobre 20.146 metros cuadrados. Revisar cada plano les asombrará, tanto por la calidad de sus representaciones como por los detalles gráficos o la integración de elementos a veces desconocidos o bien ya desaparecidos. Por ejemplo, en el siglo XVI se dibuja un perfil visible en la pleamar y ya para finales de este siglo, Antonio delinea el perfil del arrecife completo de la Gallega. Ese mismo que le permitirá plantear un proyecto de fortificación cerrada y abaluartada, que a pesar de no lograr construirse en ese momento, un siglo más tarde, Jaime Frank aprovechará la bajamar para la construcción de la obra, cerrar el conjunto y dar pauta a lo que a lo largo del siglo XVIII se realizará con el conocimiento constructivo, técnico y científico de sus ingenieros. La formación de los ingenieros se aprecia en las representaciones planimétricas, por ejemplo, las diferentes propuestas de mejorar las defensas, tanto de manera interna como al exterior del recinto, o la presencia de planos sobrepuestos denominados planos volante, o bien los trazos, identificar los trazos a lápiz sobre los cuales se basaron las planimetrías ya concluidas. Todo esto conlleva entender que detrás de cada representación hay un gran trabajo, que constituye a la vez un propio lenguaje. Con la recopilación de 78 planos se abre la posibilidad de identificar los énfasis y preocupación de la producción de proyectos y estudios en torno a la fortificación. Como en el siglo XVI, la preocupación por el reconocimiento del contexto marítimo y geográfico de la zona lleva a que en este libro se compilen 12 planimetrías. En contraste, en el siglo XVIII, el periodo de consolidación de la ingeniería militar, por el notable avance que permitió elaborar distintos proyectos,
lleva a que el conjunto militar alcanzara la tipología valorada dentro de su irregularidad y fortaleciera la protección con la integración de obras exteriores. Situación evidente a lo largo de los 56 planos que se integran en esta publicación. Invito a todos a disfrutar la compilación de planos, que si bien no son todos los existentes, Ulúa, el fuerte que circunda el mar, integra una cantidad sin precedentes, la mayor hasta el momento. Además, como señalaba y han referido ya anteriores participantes a mí, en la primera sección, enriqueciendo el catálogo, el libro ofrece una serie de textos valiosos. Por ejemplo, Ulúa arqueológico, de Judith Hernández y Roberto Ávila, abordan un tema escasamente descrito, su uso como espacio ritual, por la presencia de 3 dioses de la cosmogonía prehispánica, Chacmol, Quetzalcóatl y Chalchihuitlicue, que dan testimonio predominante al carácter religioso hasta la llegada de los españoles. El rigor científico y la formación de sus autores dan la pauta para la aproximación al fuerte desde una perspectiva del trabajo de la arqueología histórica, incluyendo croquis, fotografías y tablas que detallan claramente los hallazgos desde lo prehispánico hasta finales del virreinato y parte del México independiente. Con solo leer este apartado, el lector tiene una plataforma de conocimiento para aproximarse a las reproducciones de planos y contar con una gran visión de la historia del fuerte. Por otra parte, el capítulo Develando el proceso constructivo de Pedro Luengo aporta una perspectiva histórica de la percepción que ofrecía el edificio para la administración imperial, para los esclavos y para los presidiarios destinados a su cárcel, en donde valora la contribución que pudieron ofrecer los residentes en la isla, en su mayoría esclavos. Visibiliza la contribución de la comunidad africana a la construcción de las obras y encuentra que en el sitio se generaron procesos de lo que podríamos denominar transculturación de las formas de edificar. Asimismo, destaca las habilidades de esclavos en los oficios de la obra, la cantidad de presidiarios que como forzados contribuyeron a levantar el conjunto militar. De esta manera, el texto recoge diversos momentos en los que se observa cómo los grupos más vulnerables se entrelazan en la edificación del conjunto militar y cómo la fortificación es el espacio que funge como detonante del mestizaje que integró la tercera raíz del mexicano, distinguida como la afrodescendencia, hoy ampliamente reconocida en la sociedad veracruzana. En cuanto al capítulo San Juan de Ulúa en el sistema defensivo del Caribe mexicano, Mónica Cejudo nos lleva a conocer la posición estratégica del fuerte en un contexto que comparte la preocupación por las afectaciones de invasiones y las condiciones climáticas. También fue el espacio de trabajo para los ingenieros militares que desde su formación académica y militar potencializaron los recursos locales construyendo obras de gran magnitud y calidad. Así, el Caribe mantiene un lenguaje común de sitios defensivos, como ejemplos de fortificaciones abaluartadas, baterías y puestos de guardia, entre otras tipologías, que levantados con piedras coralinas unifican la imagen del Caribe fortificado. Como Ignacio López destaca en el título de su texto, Modelos de fortificación en el Caribe para una comprensión del sistema defensivo, San Juan de Ulúa no solo se unió a otros puertos y recintos fortificados por las rutas transoceánicas, sino por la configuración de geoestrategias defensivas que, planteadas en determinados momentos, dotaron de estas tipologías comunes en el Caribe. Las cualidades constructivas de las edificaciones defensivas tienen particularidades. También los proyectos destacan en conjunto un enfoque prioritario, ya sea como puerto, como presidio, como sitio defensivo. En estas dinámicas se unen las fortificaciones del Caribe y caracterizan tipologías claramente definidas. Ignacio López destaca los vínculos entre los proyectos no solo en el ámbito caribeño, sino también en relación con Europa. Finalmente reitero, San Juan de Ulúa nunca ha quedado detenida en el tiempo, ni en una sola visión de lo que representa, ni siquiera en la época de la llegada de los españoles ni en el virreinato, pues aún hoy en el siglo XXI sigue envuelta de diferentes dinámicas, siempre en relación con su valor como edificación, a su posición de la dinámica económica, social y cultural, conectada a la ciudad portuaria y, por supuesto, al ambiente meteorológico, al que ahora podríamos agregar los embates del cambio climático. Ulúa, el fuerte que circunda el mar, es una obra ampliamente recomendable que esperamos disfrute,
además de que motive su curiosidad por conocer el sitio de manera presencial, por lo que no me queda más que invitarles a Veracruz y recorrer el sitio y percibir la realidad de sus planos que compilan en este libro e investigaciones que se han registrado de datos importantes en el paso de estos últimos, de los siglos XVI al XVIII. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Martínez. En el presente siglo se ha potenciado la difusión de la cartografía histórica en diversos fondos alrededor del mundo, no solo como medio de divulgación, sino como fuente valiosa de información para diferentes disciplinas e inclusive en algunos museos internacionales por su carácter artístico. Los invito a comprar el libro, revisarlo y descargarlo en la página de la facultad, pues también hay versión digital, y a admirar algunos de los mapas y planos contenidos en el libro. En la exposición que se inaugura con este acto en la cafetería de la facultad. Agradezco también al equipo de difusión cultural por el impecable montaje de la exposición y por la presentación del libro el día de hoy. Por supuesto, a la oficina legal de la facultad por la gestión de los difíciles derechos para su publicación. Muchas gracias por su atención y por su asistencia. Bueno, agradecerle a la doctora Mónica Cejudo la oportunidad de publicar este estudio fantástico y invitarlos a ver la exposición que está abajo en el área de exposición de la cafetería. Vale mucho la pena. Muchas gracias.